Bienvenidas y bienvenidos a Eneramics. Este es un espacio donde mezclamos ideas, voces y experiencias que están transformando el mundo de la energía. Soy de Zamora, fundadora de Merali y anfitriona en este espacio, y me acompaña Andrea García. Hola a todos y todas, soy Andrea García, coanfitriona en este espacio. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Pues estamos listas para aprender y compartir grandes ideas. Hoy tenemos a una persona que admiramos profundamente y que ha marcado y está marcando desde su trinchera una diferencia enorme en el mundo de la eficiencia energética. Gracias por estar aquí, maestro Don de Buen. Es un honor tenerte en este espacio. Nos gustaría... Andrea, gracias por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro Don. Pues estamos muy contentas y nos gustaría que la audiencia te pudiera conocer un poco más, y nos gustaría que comenzáramos platicando acerca de tu trayectoria en el ámbito de la eficiencia energética. ¿Cómo llegaste a este tema y cómo te interesaste y has trabajado tantos años en este sector? Adelante, maestro. Sí, bueno, de alguna manera llegué al sector por necesidad. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico de la UNAM y pues estaba yo metido en temas de energía solar, trabajaba en el Instituto de Ingeniería, era feliz trabajando ahí, pero para entonces ya tenía 2 hijos y mi esposa me sugirió, debido a que tenía buenos contactos en Comisión Federal de Electricidad, de buscar algo que trajera mayor ingreso, y resulta que a través de don Jacinto Viqueira, un personaje muy cercano a mi padre y a mi familia, entré en contacto con el ingeniero Manuel de Diego en CFE, y en 1985, en febrero, entré al programa de ahorro de energía de la CFE, de uso racional, el PRONURE. Y entonces ahí entré al tema, más por una necesidad que por otra cosa, pero resultó ser un espacio poco poblado, o sea, no había mucha gente metida en esto, y quizás sin la perspectiva que he tenido a lo largo del tiempo, que es una perspectiva programática. Hay mucha gente, afortunadamente, que se dedica a hacer proyectos, auditorías, proyectos, trabajar con empresas, perdón, pero no hay gente o no había mucha gente dedicada a la cuestión del diseño de programas. Pero bueno, el hecho es que trabajé en CFE 3 años. En Comisión Federal de Electricidad entré al tema del uso de energía en vivienda, en el tema de aire acondicionado. Descubrí Mexicali como un lugar particularmente de uso intenso de energía eléctrica para aire acondicionado, y eso es un tema que me ha acompañado a lo largo de los años. Salí de CFE porque la familia decidió mudarse a Estados Unidos, consiguió un green card. En Estados Unidos tuve varias ocupaciones, pero en un momento dado, otra vez mi esposa, importante papel en mi vida, me sugiere, ella tenía una maestría, buscar entrar a una maestría en California, en la Universidad de California en Berkeley. Me pongo en contacto con un laboratorio y aparece una posición en el laboratorio en temas que tienen que ver con edificios, con ahorro de energía, con investigación, y me contratan, o sea, gano el concurso. No era una cosa muy complicada, no un puesto muy elevado, pero ahí paso, fueron 4 años en el laboratorio. Al año siguiente vuelvo a intentar entrar al posgrado, y sí entro en Energy Resources, el aire acondicionado en el norte de México. Y en el laboratorio trabajo el tema de ahorro de energía en edificios, en un proyecto mayor, pero también aparece un proyecto en México llamado Ilumex, que lo hizo la CFE, donde como cooperación americana vengo a México a trabajar con CFE. Yo acabo la maestría, mi esposa también entró al doctorado, regresamos a México, el laboratorio me sigue contratando, aunque yo también regreso a la universidad, al posgrado de ingeniería de la UNAM, y ahí sigo colaborando como Berkeley, como el laboratorio de Berkeley, con el FIDE, con la CONUE, entonces, con la CONAE, perdón. Entonces empiezo a conocer de cerca ese círculo.
Y de repente hay una llamada de Fernando Bueno, que era el secretario técnico de la CONAE, era el puesto más alto, que me invita a participar en el tema del horario de verano. Y ahí, pues, le digo que sí. Entonces dejé la UNAM, dejé el laboratorio y entré a la CONAE. Y resulta que lo haga el FIDE y no la CONAE. Y me encargan el tema de planeación. Fernando Bueno tiene que salir de la CONAE y entonces el secretario, entonces era Pichardo Pagasa, tiene que decidir quién se encarga. Y entonces el 10 de octubre, el día 10 del mes 10, a las 10 de la mañana, por 10 minutos hablé con el secretario de Energía, Ignacio Pichardo Pagasa, quien me encargó la CONAE, perdón, de 1985. Pues resulta que estuve ahí 7 años y medio y pues nunca sabía si iba a durar un día más o no, pero ahí me tocó ya encargarme de una organización que hice fue pues trabajar y me tocó eso sí, el horario de verano, primero estaba yo en el margen, ya me tocó luego estar de manera central. Total, que fueron 7 años y medio, salí de la CONAE, ya estaba yo muy cansado, me dediqué 10 años a la consultoría y luego me vuelven a buscar esta vez del gobierno de Peña Nieto, esta vez Pedro Joaquín, quien me invita a ser el director de la CONUE esta vez, y ahí regresé y me quedé 10 años. Entonces, digamos, sin hacerlo más largo, ese es más o menos el recorrido. Perfecto, excelente. Usted nos acaba de compartir su trayectoria, un resumen de su gran trayectoria y sabemos que lo motivó personalmente al principio, pues la necesidad, como lo comentó. Pero nos gustaría saber cuál, cuál ha sido su mayor aprendizaje a lo largo de su carrera. Sabemos que ha tenido muchos aprendizajes, pero ¿cuál ha sido para usted el mayor? Bueno, es de temas técnicos, de cómo mejorar la eficiencia de los edificios. Ha habido aprendizajes en todo lo que es la política pública, de cómo se desarrolla, cómo hay que argumentarla. Aprendizaje también en cómo funcionan los sistemas políticos, porque en esos años me tocó conocer gobernadores, secretarios de Estado, lidiar a todos niveles. En el caso del horario de verano fue un aprendizaje tremendo. Eso fue durísimo, pero afortunadamente lo pude sobrevivir. Entonces, el gran aprendizaje quizás sea tenerse confianza a uno mismo. O sea, precisamente cuando entré por segunda vez a la CONUE, dije, bueno, yo tengo que saber, y eso no se le puede exigir a todos, ¿no? Pero dije, cualquier tema que entre como reto a esta organización, yo personalmente lo debo poder atender, debo poder responder. Y si tengo que ponerme frente a una computadora a escribirlo y a buscar datos y hojas Excel y demás para hacerlo, lo puedo hacer. Y así me ocurrió. Hubo un par de temas donde tuve que manejarlo solo, igual que en su momento el horario de verano fue una batalla personal frente al mundo. Pero sí, es más bien una cuestión personal más que la materia de la eficiencia energética y ver hacia adelante siempre. Qué interesante, maestro. Y sí, o sea, a veces se nos olvida que Perdona, tenemos... Adelante. pero hay algo más también importante, la gente con la que uno se acompaña, perdón, saber tener gente que sabe manejar los universos que a uno le tocan. Pero bueno. Buenísimo, sí, o sea, es que justo a veces se nos olvida que tenemos que confiar en nosotros y también cuidar con quienes nos estamos rodeando y saber que tenemos un buen equipo con quienes estamos trabajando y están acompañando estos procesos. Y más, nos comentaba justo que usted estaba liderando muchos de los programas que se hacían para temas de eficiencia energética y me gustaría profundizar un poco más acerca de
¿Cómo ve usted que ha sido la evolución de la eficiencia energética en México a través de estos programas, a través de las normas? ¿Cuáles fueron los retos para empezar a construir todo el marco que hoy conocemos? En el programa de CFE, en 1985, entré al principio de los trabajos en México, no eran los primeros, llevaba como 3 años un esfuerzo hecho en ese sentido. Y en ese tiempo la gran actividad era dar conferencias. Inclusive el presupuesto que había para el PRONUR en CFE era el presupuesto que había para damas voluntarias, que era una función que en sus tiempos tenían las esposas de los altos funcionarios. Después ya tomó una mayor actividad en esta cuestión de los diagnósticos y tuvo diagnósticos energéticos, eso se puso su gran momento, y unos meses después se crea el FIDE. Lo que tenía la CFE se abre a un fideicomiso donde hay dinero para proyectos, se queda el PAESE para hacer el trabajo dentro de CFE, pero también del lado de la CENER, de la Secretaría de Energía, aparece la con mucha cooperación. Entonces empieza a haber recursos sectoriales, que está la ley federal de metrología y normalizaciones, y eso es el arranque, el director de CFE de esos tiempos. Pero resulta que el margen era tan pequeño que lo poquito que evitaba el hora de verano se volvía relevante. Entonces, pero luego, precisamente las normas, y hacia allá voy, hoy día lo que ahorran las normas, o todo ese equipos que ha ocurrido a través de 20 años, valen 30 veces más que el hora de verano. O sea, el hora de verano, además del hora de verano, se puede quitar. Bueno, ya se quitó. Entonces, pero no vamos a quitar los refrigeradores que tiene la gente, que son más eficientes. En México hemos evolucionado en el tema de ahorro de energía desde lo que se hacía en CFE en sus primeros años, que eran conferencias, a una etapa posterior, cuando ya aparecen el FIDE y la CONAE hacia finales de los 80, principios de los 90. Con el FIDE hay financiamiento para proyectos, hay mucha actividad. Con la CONAE aparece la política pública asociada en particular a las normas, aunque las normas no entran sino hasta 1993, es cuando se empieza a trabajar el tema formalmente a través de un comité de normalización. El impacto de las normas no arranca sino hasta 1996, apenas empiezan a entrar al mercado los productos. Ahora, eso lleva, ya van a ser 30 años muy pronto. Y el hecho es que en su momento, cuando entra el trabajo para el horario de verano y entra en su tiempo, en la historia, ese era el más relevante. El asunto es que con el tiempo, el horario de verano se quedó chico ante lo que son las normas oficiales mexicanas, en el caso de la energía eléctrica. Hoy día, lo que se ahorra por normas oficiales mexicanas para equipos que utilizan electricidad es 30 veces mayor a lo que puede significar el ahorro del horario de verano. Además de que el ahorro del horario de verano, por el cambio de la tecnología de iluminación, ha perdido su peso. Entonces, hoy día, pues la principal política, y me alegro que continúe y continúa bien, es el de las normas oficiales mexicanas. Aunque, digamos, las normas con mayor impacto o los equipos que son más importantes, pues ya son menos. Entonces, nuevas normas no aportan cantidades importantes de ahorro como lo hacían al principio. Maestro Don, lo que nos compartió es muy interesante, platicó acerca de las normas, cómo han ido evolucionando, a partir, pues nos comentó que tiene ya 30 años las normas aquí en México, y hubo cambios de tecnologías, algunas ya que pasaron obsoletas o las tecnologías que ya son menos, y nos mencionó que usted cree que es importante que continúen de esta manera. Pero considera que en el marco legal actual, especialmente en el sector eléctrico, ¿usted cree que ofrece suficiente
soporte para impulsar una eficiencia energética en el país? Bueno, el hecho es que la eficiencia energética no está en la legislación del sector eléctrico. La eficiencia está en lo que son las leyes de transición. No es parte, digamos, del modelo del sector. Ojalá y lo fuera. Yo creo que si tuviésemos escenarios como en otros países donde hay obligaciones de las empresas eléctricas de actuar con sus usuarios, aunque CFE lo ha hecho en México, pero no lo suficiente, son más bien marginales. Eso ayudaría a que lo que se puede hacer del lado de la demanda eléctrica sirviera para, digamos, regular el crecimiento de la demanda. Por ejemplo, hoy día el principal componente de la demanda máxima del sistema, que es la de que determina si hay o no apagones, es el aire acondicionado. Yo quisiera pensar, y eso no está en la ley eléctrica, que debería haber políticas mucho más agresivas, y no solo en cuestión de normas. Creo que normas estamos bien cubiertos, pero no lo estamos en regulaciones de construcción que están a cargo de los ayuntamientos. Pero también, digamos, de que la empresa eléctrica actuara con más cercanía a los usuarios para tratar de aprovechar esos potenciales. Entonces, hay cosas que hacer que existen en otros países, pero que en México no existen en relación a esto de la eficiencia energética, en particular en el sector eléctrico. Ok, maestro, y por ejemplo, nos comentaba que hacen falta más programas y pues mayores incentivos también en temas de política pública. En su opinión, ¿cómo ha visto también que los diferentes sectores, llámese residencial, comercial, industrial, han realmente adoptado este tipo de medidas de eficiencia energética? ¿Ve que cada vez hay más conciencia acerca de las mismas o todavía vemos muy lejano la aplicación de este tipo de medidas, como comentaba usted, más allá de las normas? Bueno, el hecho es que siendo el sector más subsidiado, el sector residencial es donde más efecto han tenido la política de eficiencia energética a través de las normas. Hay un dato, digamos, que a mí me parece relevante. El consumo promedio de un usuario de sector residencial de México en regiones de clima templado, que es como la Ciudad de México, como el 55% de los usuarios del país, es el mismo que hace 30 años. Y hoy día pues ya tenemos computadoras, nuestros refris son más grandes, las casas están más equipadas, cargamos computadora, cargamos celulares, el consumo es el mismo en promedio. ¿Qué quiere decir? Que todos los posibles crecimientos se fueron bajando porque la gente porque no tenía de otra, porque así funciona la política de normas oficiales mexicanas. Cuando compraron equipos más eficientes. Y según ANFAD, pues son alrededor de 10 millones de enseres domésticos mayores que se compran al año, y estamos hablando de décadas en que esto ocurre. En el sector residencial, lo que sí es necesario, y eso no está en la política pública federal, bueno, podría estar en alguna ley que obligue a los ayuntamientos, a las autoridades locales, a construir de manera distinta. Si ve uno los datos de INEGI, de una encuesta que ha hecho, bueno, hay un primer dato: 45% de las casas en México están en zonas de clima cálido. Todos ellos parece tienen ventilador, pero solo una cuarta parte tienen equipos de aire acondicionado. Y eso está creciendo, lo estoy teniendo. Pero solo por si las casas tienen algún elemento de envolvente que reduce las ganancias térmicas. Y eso es algo que se determina de las autoridades municipales.
Entonces, ahí hay algo que hacer. Ahora, respecto a otros sectores, uno de los más difíciles, por ejemplo, es el de los pymes, eh, porque es un sector con un nivel de informalidad en muchos sentidos que dificulta, por ejemplo, darles financiamiento, que les dificulta tener prácticas muy bien establecidas de mejora. La gran industria en general tiene prácticas internacionales y además presiones para estar siendo cada vez más eficientes, pero hay un sector, eso sí, y no lo voy a referir a detalle en este momento, que es el sector transporte, que es una historia completamente distinta. Ok, maestro, y justo en los equipos y todas las medidas que se han hecho para que estos sean más eficientes, ¿ha visto también un tema de reducción de costos? ¿Cómo ha visto y cuál es su perspectiva también del tema tecnológico? Aquí hay algo que he aprendido, y quizás de las preguntas originales, es lo que mueve a la gente la eficiencia energética es variable. Quizás la primera, el tema es el bolsillo, o sea, que me cueste menos dinero. Afortunadamente, ustedes ya son parte de la generación a las que le preocupa también mi consumo de energía, qué impacto ambiental tiene, o sea, cómo afecta al planeta o cómo afecta a otras cosas. Hay un universo de personas que, además del dinero, están preocupados por la cuestión ambiental. Hay otros, y hablando de empresas, que están preocupados por el prestigio. Hay otros que pueden estar preocupados porque están compitiendo y tienen que ir a reducir sus costos. Puede haber otros que están preocupados porque si consumen más, se apagan, van a tener apagones. Entonces, lo que lleva a irse por la eficiencia energética depende del contexto y depende de la circunstancia de la persona, la instalación, el país. No sé si estoy respondiendo la pregunta, pero por ahí va. Sí, perfectísimo. Muchas gracias. Adelante, Andrea. Muchas gracias por compartirnos esa respuesta. En su respuesta obtuvimos datos importantes y mismos que son del sector residencial y que deberían las autoridades o las personas adecuadas a hacer este tipo de cambios. También nos platicó acerca de las pymes, en las cuales hay un reto importante ahí, ¿no? En el cual el financiamiento, habló de la sostenibilidad, acerca pues sí, en este aspecto económico y también en el aspecto en donde tenemos un impacto ambiental. Y esa es la actual preocupación. Y respecto a esto, basándonos en esto, ¿qué perspectivas o cómo visualiza el desarrollo de la eficiencia energética en México en los próximos años? No sé, usted imagine, tal vez en 5, 10. Adelante, gracias. Es una buena pregunta. Digamos, para mí hay una cuestión que estamos muy retrasados, que es urgente, que tiene que ver con la vivienda y con los edificios, que tiene que ver con política pública de cómo construimos. Lo que tiene que ver ya con los equipos que instalamos, eso va evolucionando. Digamos, en el caso del aire acondicionado, hay normas que cubren la mayor parte de los equipos que permiten tener enfriamiento en edificios, pero aquí entra algo que es, que ya lo vemos. Se habla ahora de inteligencia artificial, pero yo hablaría, para empezar, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy día seguimos pensando, algunos siguen pensando en eficiencia energética como algo de dispositivos o de cosas aisladas, cuando hoy día tenemos ya una infraestructura tecnológica que nos permite, digamos, operar de lejos nuestros sistemas, estarlos monitoreando, y ahora con la inteligencia artificial tomar decisiones sobre cómo operar los sistemas de una manera más eficiente. Entonces, entramos a una etapa donde las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs,
están siendo integradas cada vez más a los sistemas y nos van permitiendo operarlos más eficientemente. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, y nos tocó intentarlo en la CONUE, de los sistemas de telegestión en el alumbrado público, donde aprovechando la tecnología LED en las lámparas, que es lo que ya nadie compra de otro tipo de tecnología para iluminación, se pueden integrar otros elementos de electrónica para tener otras señales, operar la misma lámpara y poder aprovechar este avance tecnológico. Esto mismo ocurre en edificios, en fábricas, en los hogares. Hoy día uno puede prender y apagar desde el celular los dispositivos de la casa. Yo no lo tengo, no lo hago, pero es cada vez más común. Ustedes, los jóvenes, quizá ya lo tienen y se divierten mucho. Yo no he entrado ya a eso, pero eso es posible y es lo que determina, en la pregunta que me hace, hacia dónde va la eficiencia energética. Quienes estamos dedicados a esto, y más bien los que están en la línea de batalla, en las instalaciones, que son ingenieros mecánicos, expertos en temas térmicos o ingenieros eléctricos, en sistemas eléctricos, tienen ya que integrar el elemento de TICs a sus diseños, a su funcionamiento. Y es por ahí, y luego además ya asociarlo con la inteligencia artificial que permite que toda esa información que se va capturando permita funcionar más eficientemente. Maestro Don, que si usted tiene algún plan o una iniciativa clave sobre eficiencia energética y sobre la introducción de las tecnologías en la eficiencia energética. En lo personal, yo ya estoy retirado, jubilado, más bien lo único que hago es opinar, pero sí creo que no se le da suficiente importancia al tema de la eficiencia energética, se le da mucho más importancia y es válido al tema de las energías renovables, y este es un problema no solo de México, sino también del mundo, quizá por la propia característica de que tener impacto en eficiencia energética requiere miles, millones de acciones individuales que van desde lo que hacemos al prender o apagar la luz, pero también de cómo decidimos si cambiamos de coche, si compramos una casa sin aislamiento térmico, si la fábrica se hace la inversión y no tiene los elementos que la hagan eficiente. Pero eso no quita que las iniciativas que sí se están haciendo requieran tener una perspectiva de eficiencia energética que no tienen. Y en particular hay un proyecto del gobierno federal de techos solares al norte de México que está entrando en instalar sistemas fotovoltaicos que tienen lógica, pero sin antes mejorar la envolvente de las edificaciones. Hay varias razones para hacer primero la eficiencia energética y luego el fotovoltaico, pero creo que es una oportunidad para repetir algo que ya se hizo con éxito en Mexicali. En Mexicali aislaron más de 100,000 viviendas, en particular el techo, antes de entrarle al tema de lo fotovoltaico. Entonces, yo creo que el tema de eficiencia energética está ahorita en un segundo plano, cuando pudiera tener un papel complementario a las políticas que son más importantes para la actual administración. Maestro, tocó un punto muy importante, que son justo este cúmulo de acciones que tenemos que ir tomando, a veces a nivel individual, otras veces ya a través de las políticas que se van implementando. Y nos gustaría que nos pudiera compartir a nuestra audiencia cuál es su definición de eficiencia energética, muy simple para aquellas personas que apenas es la primera vez que nos escuchan y están involucrándose en estos temas. Bueno, eso la repito, toda plática que doy hoy día es de lo primero que refiero, es muy simple, bueno, aunque quizá primero refiero el concepto del servicio energético. O sea, el servicio energético es tener iluminación para podernos ver, o el servicio energético es el poderme mover para llegar a ver a mis amigos en otro lado.
el poder hacer esto que estamos haciendo. La eficiencia energética es tener el mismo nivel de servicio energético con menos energía, o tener mayor nivel de servicio energético con la misma energía que tenemos ahora. El ejemplo normal es un refrigerador. Los refrigeradores de hace 30 años requerían hasta 6 veces más energía para enfriarme un six-pack. Entonces, hoy día puedo, con un refrigerador moderno, utilizando una sexta parte de la energía, enfriar ese six-pack. Entonces, el mismo servicio energético, que son 6 cervezas frías, pero con una sexta parte de la energía. Y Me lo encanta mismo esa ocurre para analogía. la iluminación, una lámpara incandescente. ¿Mande? Que me encanta esa Una, analogía, creo que con una eso les lámpara va a quedar súper claro. No, pues es algo que también he aprendido. Uno tiene que aprender a hablar en los términos de con quién está uno hablando y convencerlos en sus términos, ¿no? Por ejemplo, en esto del aislamiento de las casas, yo sé que la gente en el norte no le caemos bien los chilangos. Y entonces yo critico cómo construyen allá, porque todos quieren construir como si vivieran en la Ciudad de México, donde no hay los climas extremosos, ¿no? Pero bueno, es una lección de la vida en este tema de eficiencia energética, porque la perspectiva varía de persona, región, industria, etcétera. Maestro Don, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, la visión de este futuro, pues, eficiente, sostenible, lo que a usted le gustaría, lo que no le gustaría también. Y pues tenemos ahora ese reto que usted nos compartió y sin duda pues será una excelente guía para nosotros personales y también para nuestra vida, pues, nuestra vida laboral, en nuestra vida personal y pues definitivamente para nuestra audiencia también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Don. Y para cerrar este podcast, que ha sido una increíble charla, muy enriquecedora, como siempre, y todo lo que nos comparte, nos gustaría que nos contara acerca de un hábito y que esto se convierta en un reto muy sencillo para nuestra comunidad, para nuestra audiencia. Puede ser algo cotidiano, una acción consciente que nos permita contribuir al cuidado del planeta y hacer un uso más responsable de la energía. Bueno, quizá no tenga el impacto que pueda tener en el agregado, pero lo tiene porque es un recordatorio permanente de uno, y es el apagar la luz, tan simple como es, aunque sea una lamparita. Tener la idea de que esa lámpara que está prendida no tiene que estar prendida. Y si está prendida, me cuesta dinero porque no tengo ese servicio energético, no me sirve para nada. Yo no necesito esa luz, no le sirve a nadie. Y además, traer en conciencia, especialmente en México en nuestros tiempos, que el tener algo prendido eléctrico significa estar teniendo plantas termoeléctricas o plantas que utilizan combustibles fósiles prendidas que están contaminando las regiones donde funcionan, pero también están contaminando nuestro planeta. Entonces, aunque sea poquito, y más que nada por ser algo tan frecuente, tan cotidiano, el acordarse de apagar la luz sirve para luego acordarse, no tomar baños tan largos. O sea, para mí el consejo es tener la costumbre de apagar la luz cuando una no la necesita, y eso para mí deriva en la actitud en general hacia la energía. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Pues nos llevamos esa tarea. Creo que yo ya me sumé a esas acciones. No me gusta utilizar la luz cuando tenemos una luz de día, como es en este momento. De hecho, lo que están viendo es justo iluminación natural. Entonces, creo que hay muchísimas formas de aportar al planeta. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia por escucharnos, por ser parte de esta conversación. Nos quedamos con muchas ideas, inspiración y sobre todo más preguntas
y nos gustaría también que pudieran seguir al maestro Odondebuena en sus redes sociales, en LinkedIn. Comparte cosas muy inspiradoras, cosas maravillosas, y pues nada, muchísimas gracias, maestro Odondebuena, por compartir con nosotras tu visión, tu energía, y esto fue Eneramics y aquí se cuestiona todo. Muchas gracias.